¿Cómo están, hermanos y hermanas? Gusto de saludarles en este día miércoles 27 de mayo, cuando por la gracia de Dios venimos aquí con el estudio de la lección de escuela sabática, agradeciendo a Dios que nos da la vida para poder servir de esta manera a todos ustedes. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Estamos anunciando a la comunidad de creyentes adventistas que siguen nuestro canal de YouTube, allá por el área de Orlando, Tampa, que los invitamos para que volvamos a adorar juntos a nuestro Dios este próximo sábado en la ciudad de Tampa, donde he de predicar en la Iglesia del Evangelio Eterno, allí ubicada en Tampa. Predicaré este sábado en el culto divino. Invitamos a los que nos miran, nos escuchan por esas áreas, para que vengan y adoremos juntos a nuestro Dios. Exaltemos aún a su nombre, como siempre lo digo. Serán bienvenidos a la Iglesia del Evangelio Eterno. Como también he estado anunciando, posteriormente me iré a West Palm Beach para comenzar con los hermanos allá el Congreso de la Verdad Presente, que ha de dar inicio el miércoles 3 de junio, hasta terminar el sábado 6, donde con otros pastores estaré también predicando la palabra del Señor. Así que los que iban por allá, por Miami, otras ciudades cercanas a West Palm Beach, los invitamos para que vengan allí a la Iglesia del Evangelio Eterno en West Palm Beach, al Congreso de la Verdad Presente, a partir, repito, del miércoles 3 de junio. Así que este sábado y el siguiente sábado estaré en el estado de la Florida, empezando, repito, este sábado en Tampa y luego a partir del miércoles hasta el sábado siguiente allá en West Palm Beach. Invitamos a todos los hermanos que les gusta la palabra del Señor, a la ley, el testimonio, que les gusta la verdad presente, para que vengan y nos juntemos y adoremos a nuestro Dios. Ahora, hermanos, quiero dejar que Yasmín Herrera nos comparte el versículo de memoria. Adelante, Yasmín. El versículo de memoria para hoy, miércoles 27 de mayo, se encuentra en Génesis, capítulo 2, versículo 17. Génesis 2, versículo 17 dice así: Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Que Dios los bendiga. No dejemos de memorizar su palabra. Ella es luz para nuestro camino. Después de haber escuchado tan hermoso versículo, también quiero invitarles para que no dejen de apoyar este ministerio con sus diezmos, ofrendas y donaciones. De esa manera ustedes están ayudando para que el mensaje se proclame a 6 grandes poblaciones, a 6 ciudades, entre las cuales están Houston, Dallas, San Antonio, Austin, Corpus Christi, Beaumont, Texas, Bryan y una ciudad de Luisiana que se llama Lake Charles. Al mismo tiempo que estamos por las plataformas de Roku y también Apple TV, dando las gracias a todos los que con sus diezmos y ofrendas hacen posible que este mensaje se expanda a tantos lugares. Gracias a los que hoy quieran aportar, ahí está en la pantalla la forma de hacerlo, porque aquí este ministerio predica 24/7, todos los días. Hacemos la invitación para apoyar esta obra. Con los diezmos predicamos por los medios de comunicación y con las ofrendas llevamos adelante la obra médica misionera gratis en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles. Gracias a todos por apoyar la obra de Dios. Desde cualquier parte del mundo se pueden comunicar con nosotros. Tomen nota del número de teléfono 214-881-4029 y WhatsApp más 1-214-881-4029 para darles detalles de cómo lo pueden enviar por Western Union, Money, Gran Ría, por PayPal, por Zelle y cómo transferir de banco a banco. De cualquier parte del mundo ustedes pueden participar, hermanos. No importa la cantidad, Dios se encarga de multiplicar lo que entra y que alcance para hacer su obra. Gracias a todos.
Y ahora mi esposa María Elena está lista para saludarles porque va a estudiar conmigo la lección nuevamente. María Elena, bienvenida. Gracias, pastor. Para mí también es una alegría poder acompañarlos en este desarrollo del estudio de la lección de escuela sabática de este día miércoles. Nos sentimos contentos que ustedes sean parte de la familia Advenimiento. Cada día pues nos disponemos a abrir la palabra de Dios, esperando tener esa gran bendición y esa transformación que tanto necesitamos. Sean todos muy bienvenidos. Ahora les invito para que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre. En esta hermosa mañana, Señor, venimos delante de ti con humildad y con gratitud, Señor. Gracias, Padre, porque usted nos ayuda cada día. Reconocemos, Señor, que eres nuestro refugio y nuestra fortaleza en medio de esta gran controversia entre el bien y el mal. Querido Padre, ayúdanos, Señor, a reconocer que estamos en los tiempos finales y que es necesario, Señor, que hagamos conciencia del tiempo en que estamos viviendo, Padre. Ayúdanos a prepararnos, que estas lecciones, Señor, transformen nuestras mentes, nuestros corazones, que aumentes nuestra fe, Señor, y nos fortalezcas en todas nuestras necesidades. Sabemos, Señor, que el enemigo está también, Señor, haciéndonos la vida imposible a nosotros los que tratamos de guardar los mandamientos, Señor. Tratamos de obedecerte, Padre, pero el enemigo siempre nos pone trampas. Por eso pedimos, Señor, que nos ayudes y que aún teniendo todas esas dificultades, siempre te honremos y te glorifiquemos, Señor, porque contigo somos más que vencedores. Gracias, Señor, que desde con nosotros, por favor, envíe su Espíritu Santo para que podamos entender, Señor, para que podamos atesorar esta palabra y ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Guerra en la tierra. Así el autor de la lección ha titulado el estudio de hoy. En ese contexto y en el contexto de la semana, que es el dragón, la mujer y el remanente, el título de la lección, ¿qué acrecentado peligro se presentaría para la iglesia, María Elena? Bueno, vamos a descubrir eso en Apocalipsis 12 y 13. Y nos dice, por lo cual alegraos, cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Bueno, entonces aquí vemos que Satanás, después de haber sido arrojado del cielo y expulsado definitivamente de la presencia de Dios, Satanás dirigió toda su furia contra la iglesia y la tierra. El peligro entonces, hermanos, acrecentado para la iglesia era esa intensificación de la persecución y los ataques de Satanás. Al comprender que su derrota final es segura y que su tiempo es corto, el enemigo aumenta sus esfuerzos para destruir la fe del pueblo de Dios. En el versículo 13 leímos que persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo varón. La mujer aquí representa a esta iglesia fiel, objeto especial de la ira del dragón. A lo largo de la historia, hermanos, esta persecución se manifestó mediante oposición, encarcelamientos, martirios, falsas doctrinas y engaños espirituales. Satanás no pudo destruir a Cristo, por lo que entonces dirigió su ataque contra aquellos que siguen a Cristo. La profecía nos enseña que los ataques del enemigo no son una señal de abandono divino, sino una evidencia de que la iglesia pertenece a Cristo. Sin embargo, también muestra que Dios nunca deja solo a sus hijos. Aunque el dragón persigue, Dios protege. Aunque Satanás ataca, Cristo sostiene a su pueblo. Por eso el apóstol Pedro nos dice, hermanos, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual entonces resistir, estar firmes en la fe. Por lo tanto, hermanos, el mayor peligro para la iglesia
era la ira intensificada de Satanás manifestada en persecución y engaño. Pero la mayor seguridad de la iglesia sigue siendo la presencia de Cristo y el poder de su palabra. Dice el don de profecía: Satanás, sabiendo que el imperio que había usurpado le sería arrebatado, determinó no escatimar esfuerzos para destruir a la mayor cantidad posible de las criaturas que Dios había creado a su imagen. Odió al hombre porque Cristo había manifestado un amor y una compasión tan perdonadora hacia él, y ahora se preparaba para emplear contra él toda clase de engaños mediante los cuales pudiera perderse. Prosiguió su curso con mayor energía debido a su propia condición desesperada. Miren ustedes cómo aquí, en Comentarios del Lenguaje, tomo 7, páginas 984, 985, se hace ver a Satanás como alguien que está redoblando esfuerzos para destruir al hombre en su odio, porque Cristo le ha amado. Sigue diciendo: el gran conflicto entre el bien y el mal aumentará en intensidad hasta la consumación de los tiempos. En todas las edades, la ira de Satanás se ha manifestado contra la iglesia de Cristo, y Dios ha derramado su gracia y su espíritu sobre su pueblo para robustecerlo contra el poder del maligno. Cuando los apóstoles de Cristo estaban por llevar el evangelio por el mundo entero y consignarlo por escrito para provecho de todos los siglos venideros, fueron dotados especialmente con la luz del Espíritu. Pero a medida que la iglesia se acerca a su liberación final, Satanás obrará con mayor poder. Y en el conflicto final se emplearán contra el pueblo de Dios todos los recursos de la habilidad y sutileza satánica y toda la crueldad desarrollada en esas luchas seculares. Durante este tiempo de peligro, los discípulos de Cristo tienen que dar al mundo la amonestación del segundo advenimiento del Señor, y un pueblo debe ser preparado sin mácula y sin reprensión para comparecer ante Él a su venida. Entonces, el derramamiento especial de la gracia y el poder divinos no será menos necesario en la iglesia que en los días apostólicos. ¿Ven cómo en el conflicto de los siglos, ahora, página 13, se nos hace saber que el conflicto va a aumentar y que como pueblo de Dios hemos de tener que enfrentar esas estrategias del enemigo, esas maniobras, esas formas de obrar de él con el fin de destruirnos, de dañarnos por ser el pueblo de Dios. Es que, hermanos, como bien lo ha dicho Apocalipsis, él sabe que está derrotado y sabe que le queda poco tiempo. Y ustedes saben que cuando un enemigo sabe que el tiempo se le acaba, se vuelve más peligroso. Y eso es lo que está diciendo Apocalipsis. Él no está presentando el apóstol Juan aquí un diablo tranquilo, está presentando a un dragón furioso. Por eso es que no es casualidad que el mundo esté lleno de violencia, confusión, guerra espiritual, frialdad, engaño y ataques contra el pueblo de Dios. Es que la Biblia dice que el diablo ha descendido, hermanos, con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Por eso dice ahí de los moradores de la tierra. Oh, hermanos, alegraos cielos, dice primero. ¿Por qué los cielos se alegraron? Porque Satanás ya no puede dominarlos allá en el cielo, a los seres celestiales. Cristo lo venció. La cruz desenmascaró completamente el carácter del enemigo. El príncipe de este mundo es echado fuera. Hermanos y hermanas, la muerte de Cristo confirmó públicamente la derrota de Satanás. Pero mientras el cielo se alegra, la tierra recibe una advertencia. ¡Ay de los moradores de la tierra! ¿Por qué? Porque el enemigo concentraría ahora su odio sobre la humanidad, especialmente sobre el pueblo fiel. Hermanos, si usted quiere un cristianismo sin conflicto, se equivocó. Porque el cristianismo es un cristianismo que va a enfrentar el conflicto. Apocalipsis enseña que el verdadero pueblo de Dios vivirá bajo presión espiritual, porque el dragón, en este caso símbolo del diablo, odia todo lo que refleje a Cristo. Esta frase, sabiendo que le queda poco tiempo, hermanos, es poderosa porque él no conoce exactamente el día del fin, pero entiende la profecía suficiente para saber que su tiempo está limitado. Y eso explica
la intensidad profética de estos últimos días. Hermanos y hermanas, el diablo no está dormido, él no está distraído, él está trabajando desesperadamente. Y mientras muchos ahí acarician el pecado, juegan con el pecado, el enemigo está peleando por destruir almas. Así que el gran problema ahora es que la iglesia vive como si hubiera mucho tiempo, mientras que Satanás actúa como sabiendo que le queda poco tiempo. Miren, qué diferencia. Repito, el problema de la iglesia es que vive como si hubiera mucho tiempo, mientras que Satanás actúa como si ya no hubiera tiempo. Por eso Cristo dijo, por tanto vosotros estad preparados. Hermanos y hermanas, ahora el dragón nosotros vemos que persigue a la mujer, la iglesia, la mujer pura, la iglesia pura de Dios. Ha hecho eso el enemigo en el pasado y lo hará todavía peor en el futuro. En el pasado millones fueron perseguidos por mantenerse fieles a la verdad. Pero como dije, en el tiempo final, también el dragón va a volver a perseguir a la iglesia. Ya leímos en Apocalipsis 12:17. La perseguirá en la persona de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que el conflicto final, hermanos, tendrá que ver con asuntos relacionados con la obediencia a Dios. La pregunta hoy no es si existe el conflicto, porque se ha evidenciado claro que existe. El asunto ahora es de qué lado estoy en el conflicto. Solo habrán dos bandos, el dragón y el pueblo fiel. Entonces, ¿dónde nos vamos a poner? Cristo está buscando un pueblo que no tenga miedo del dragón, porque ya conoce el final de la historia. Hermanos y hermanas, Satanás tiene ira, sí, pero Cristo tiene victoria. Satanás tiene poco tiempo, sí, pero Cristo tiene un reino eterno. Satanás persigue, sí, pero Cristo preserva a su pueblo. De manera que aunque el dragón se levante, el cielo, o sea, Dios, ya decidió quién vencerá. Y Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. María Elena, por favor, describe ahora la experiencia de la iglesia durante los 1260 años de opresión y persecución. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 6 y versículo 14. Versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Y el 14 nos dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí, hermanos, se describe un largo periodo profético en la que la iglesia de Cristo atraviesa persecución y cuidado divino al mismo tiempo. Porque el texto nos dice, huyó al desierto donde tenía lugar preparado por Dios. Hermanos, durante estos 1260 años, la iglesia sufrió una de las etapas más oscuras de la historia cristiana. El poder religioso apóstata, dominante, buscó imponer su autoridad, persiguiendo a los que permanecían leales a la Biblia, y muchos creyentes expulsados, perseguidos, encarcelados e incluso martirizados por mantener la verdad. La iglesia no desapareció, pero sí fue llevada al desierto, lo que simboliza un periodo de aislamiento, ocultamiento y aparente debilidad. La verdad no estaba en los grandes centros de poder, sino preservada en pequeños grupos fieles que permanecieron leales a nuestro Dios. Hermanos, vino un tiempo de protección divina, y aunque parecía un tiempo de derrota, en realidad fue también un tiempo de preservación.
El texto dice que Dios le había preparado un lugar. Esto nos muestra que aún en medio de la persecución, Dios sostiene a su pueblo, alimentando su fe y preservando esa verdad bíblica. Gracias a Dios, hermanos. Y tenemos el ejemplo que así como Elías fue sustentado en el desierto, la iglesia fue sustentada espiritualmente por Dios. La palabra no pudo ser destruida, ni la fe pudo ser extinguida. ¿Qué nos enseña esto, queridos hermanos? Que este periodo nos enseña esa fidelidad de Dios. Puede implicar sufrimiento, pero nunca un abandono por parte de nuestro Señor, porque Dios siempre tiene un lugar preparado para su pueblo. Incluso en medio de la prueba más dura, en medio de esa prueba más difícil, el Señor va a tener algo preparado, una salida va a tener preparada para nosotros. Y también, hermanos, se nos recuerda que la verdad puede ser perseguida, pero nunca vencida. Al final de los 1260 años, Dios levantó nuevamente a su iglesia para proclamar el mensaje final al mundo. Por eso se nos dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así nosotros vemos que Apocalipsis no presenta una iglesia cómoda en los tiempos finales. No es una iglesia coronada en un palacio terrenal, sino una iglesia perseguida, huyendo al desierto. Pero aún en el desierto, como ya mi esposa lo ha dicho, Dios no abandona la iglesia. Y eso tiene un mensaje poderoso para nosotros, porque el lugar más seguro no es donde no hay pruebas. El lugar más seguro es donde Dios sustente a su pueblo. Oh, hermanos, cómo Dios se encargó de cuidar a su iglesia. Después de la ascensión de Cristo, el dragón pensó que podía destruir a la iglesia y comenzó a perseguirla ferozmente. Pero la profecía dice, y la mujer huyó. Es decir, el Señor tenía un lugar para ella. El desierto. El desierto en la Biblia simboliza aislamiento, prueba, dificultad, dependencia total de Dios. Y así como Israel pasó por el desierto, la iglesia también tendría su propio desierto. Históricamente, eso señala al periodo que ya hemos mencionado. El periodo de persecución de los 2260 años fue el periodo de la supremacía papal, cuando el pueblo fiel tuvo que esconderse en lugares apartados. Muchos huyeron a las montañas, a los valles, a los bosques, a las cuevas. Pregúntenle a los valdenses del Piamonte. Pregúntenle a los hugonotes de Francia. Pregúntenle a todos los cristianos de aquella época, cuando el papado los perseguía. Oh, mis hermanos, esa iglesia, remanente del Señor, estuvo escondida de los hombres, pero nunca estuvo escondida de Dios, porque Dios siempre la miró. El mundo los rechazó, pero Dios los sostuvo. Dios había permitido que huyeran a un lugar, dice, preparado por Él. Y esto es hermoso, porque no dice simplemente que la mujer huyó, dice que había un lugar preparado por Dios. Así que, hermanos, Dios, antes que comience la persecución, ya tiene un lugar como preparado para preservar a su pueblo. Antes del conflicto, Dios ya tiene provisión. El dragón nunca sorprende a Dios, mis hermanos. Cuando Elías huyó, Dios ya tenía cuervos preparados. ¿No ha leído usted que dice que los cuervos le traían pan a Elías? Cuando Israel llegó al desierto, Dios ya tenía el maná preparado. Cuando la iglesia entró en persecución, Dios ya tenía el refugio preparado. Y así será cuando venga el conflicto final. Dios también tendrá cuidado preparado para su pueblo. 1260 días dice que la iglesia huyó al desierto. Bueno, ya nosotros sabemos que eso en el versículo 14 es un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, equivalente a 1260 días o 1260 años. Pues un tiempo de profecía equivale a un año, 2 tiempos equivale a 2 años, o mejor dicho, tiempos en plural equivale a 2 años, y mitad de un tiempo equivale a medio año. El total
Son 3 años y medio proféticos, 1260 días proféticos, 1260 años literales los que duró esa persecución del papado. Este periodo, hermanos, señala históricamente la supremacía perseguidora del sistema papal, que va desde el año 538 a 1798. Durante ese tiempo la verdad fue atacada, las escrituras fueron restringidas y muchos fieles fueron perseguidos. Pero aquí está lo poderoso. Aunque la iglesia fue perseguida, nunca fue destruida, porque Dios siempre preserva un remanente. Así nosotros vemos cómo estos versículos hablan de cómo Dios cuida a la iglesia. Mire que se le dieron, dice a la mujer, 2 alas de la gran águila. Eso no es otra cosa, hermanos, que una manera de describir la ayuda divina, la protección sobrenatural y liberación providencial de Dios. Oh, esto de que alas de águila. Esto viene del Antiguo Testamento, cuando dice, os tomé sobre alas de águila, dice Éxodo 19, en referencia a cuando Dios sacó a Israel de Egipto y la sostuvo a su iglesia allí, perseguida por Faraón. Así también, hermanos, Dios va a sostener a su iglesia en los días finales. Mire que la mujer que huyó al desierto no sobrevivió por fuerza humana, sobrevivió porque Dios la cargó. Y así también será en el tiempo final. La iglesia no llegará al final porque sea fuerte, llegará al final porque Dios la sostendrá. Tal vez hoy hay alguien que siente que está en un desierto espiritual. Tal vez hoy hay alguien que está solo, cansado, perseguido o probado. Bueno, Apocalipsis 12 le dice que el desierto también puede ser un lugar preparado por Dios, porque muchas veces el desierto no es abandono, es preservación. Y mientras el dragón persigue, Cristo sigue sustentando a su pueblo. La iglesia puede pasar por el desierto, pero nunca caminará sola. Pues hay una promesa que dice, no temas, porque yo estoy contigo. Y el mismo Dios que sostuvo a la mujer en el desierto, hermanos, es la que va a sostener al remanente final hasta el día de la victoria. Para seguir entonces mirando cómo Dios hizo esta obra, María Elena, ¿qué ayuda vino para desviar el ataque de los agentes humanos usados por el dragón contra los fieles? Vamos a responder esta pregunta leyendo Apocalipsis capítulo 12, versículo 15 y 16. Y nos dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Hermanos, la profecía indica que Dios levantó un poder civil o un territorio relativamente nuevo y menos corrupto, que dio refugio y protección a los perseguidos. Históricamente, muchos intérpretes identifican este símbolo con regiones donde se ofreció libertad religiosa a los oprimidos, especialmente el mundo, el nuevo mundo, donde los fieles pudieron escapar a la persecución del viejo sistema opresor. En otras palabras, cuando el dragón desató la avalancha de persecución, Dios abrió una puerta de escape. La tierra absorbió esa presión, desviando el ataque para que no destruyera completamente a su pueblo. Este pasaje, queridos hermanos, revela una gran verdad muy importante. Y es que Dios controla la historia incluso cuando el mal parece dominarla. Cuando Satanás levanta persecución, Dios también levanta protección. Él no siempre elimina la prueba, pero sí provee salida y refugio para su iglesia. Por eso es que 1 Corintios 10:13 nos dice que fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podemos resistir. Hermanos, la ayuda que vino fue esa intervención providencial de Dios mediante poderes terrenales que ofrecieron refugio a los fieles, mostrando que la iglesia nunca ha estado sin defensa. Y aunque el dragón lanza ataques, Dios siempre abre caminos de protección para su pueblo. Gloria a Dios, hermanos, que no estamos solos. Pero esto de que lanzó agua
para que fuese arrastrada. Nosotros vemos entonces que ese es el plan de Satanás, siempre arrastrar a la iglesia, arrastrarla al error, a la apostasía, al temor y también a comprometer la verdad. Hermanos, no todo río es persecución física. A veces el río es la presión cultural, la apostasía moderna, el entretenimiento que enfría la espiritualidad, las doctrinas falsas, el materialismo, el pecado normalizado. Satanás sigue intentando arrastrar al pueblo de Dios lejos de Cristo. Pero la tierra ayudó a la mujer. Aquí aparece el cambio poderoso. Porque si en Apocalipsis el mar representa zonas densamente pobladas y agitadas, la tierra en contraste representa un lugar relativamente despoblado, de refugio. Y muchos ven aquí una referencia profética al surgimiento de territorio donde los perseguidos encontraron libertad, especialmente el continente americano. Mientras Europa estaba saturada de persecución religiosa, muchos huyeron buscando libertad de conciencia. Dios abrió un lugar donde la mujer pudiera vivir, sobrevivir. Y ese lugar, pues, fue aquí, en América, y más en específico, los Estados Unidos. Lo que Satanás quería usar para destruir, Dios le puso límite. Hermanos, Dios sigue poniendo límites al dragón. Esto es importante entenderlo. El dragón tiene poder, sí, pero no tiene poder ilimitado. En el libro de Job, Satanás no podía tocar más allá de lo que Dios permitiera. Bien le dijo, todo lo que tienes está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él, le dijo Dios a Satanás, en referencia a Job. Así que, hermanos, el enemigo actúa, pero Dios sigue siendo soberano. Y aunque parezca que el río es demasiado fuerte, el cielo todavía controla el desenlace. La aplicación final de todo esto es la siguiente, que tal vez hoy hay alguien que siente que un río está viniendo contra su vida. Problemas, ataques, luchas espirituales, pruebas, oposición y desánimo. Pero Apocalipsis 12 enseña que el mismo Dios que ayudó a la mujer todavía ayuda a su pueblo. El río puede levantarse, pero no podrá destruir a los que permanecen en Cristo. Dice Isaías 59:19, cuando el enemigo viniere como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que el dragón arroja el río, pero Dios abre la tierra. El enemigo persigue, pero Cristo preserva. Satanás intenta arrastrar, pero Dios sostiene el remanente fiel. Así, entonces nosotros vemos la importancia, hermanos, de confiar plenamente en Dios ante los ataques del enemigo. Pero ¿cómo cierra el don de profecía, María Elena? Bueno, siguiendo la lectura del libro Conflicto de los Siglos, ahora en la página 297 nos dice que cuando circuló por los países de Europa la noticia de que había una tierra donde cada hombre podía disfrutar del producto de su trabajo y obedecer a las convicciones de su conciencia, millares se apresuraron a venir al Nuevo Mundo. Hermanos, durante siglos muchos países europeos vivieron fuertes restricciones religiosas, persecución y control estatal de la fe. En ese contexto, la idea de un nuevo mundo donde hubiera libertad civil y religiosa se convirtió en un poderoso imán para miles de personas. Por eso, multitudes emigraron hacia América, buscando no solo mejores condiciones de vida, sino también libertad para adorar a Dios sin persecución. Desde la perspectiva profética, esto se entiende como parte de la providencia divina. Dios abrió una tierra que absorbió la presión de la persecución que venía del dragón, permitiendo que su iglesia encontrara un lugar de refugio y crecimiento. Entonces, queridos hermanos, este movimiento histórico también nos recuerda que Dios siempre prepara salidas en tiempos de opresión. Cuando el enemigo intenta cerrar todos los caminos, el Señor abre nuevas puertas para preservar a su pueblo y su verdad. Por eso el Salmo 9:9 nos dice, el Señor es refugio de los oprimidos, refugio en tiempo de angustia. Entonces, hermanos, no debemos temer, porque Dios va a cuidar de su iglesia. Ya lo hemos dicho, cuidó en el pasado
la cuida en el presente y la cuidará en el futuro. Y usted dirá, ¿cuál iglesia? La de Apocalipsis 12:17. La que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Hermanos, hay que ser de esa iglesia. Ese es el pueblo remanente fiel. Característica: guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Seamos de esa iglesia. Va a ser perseguida, sí. El enemigo se va a ensañar contra ella, sí. Pero, como ya hemos leído, Dios protegerá a su iglesia porque siempre la ha protegido en el pasado. Oremos para que Dios nos ayude a ser fieles y nunca claudicar. Padre nuestro que esté en los cielos, le agradecemos por presentarnos a lo largo de la historia pasada, el presente y el futuro, cómo usted ha cuidado y cuidará de su iglesia. Queremos rogarle que, siendo que nosotros hemos elegido guardar sus mandamientos, que permanezcamos fieles en esta obediencia, que nos mantengamos, Señor, como ese pueblo remanente que usted vendrá a buscar, y que no temamos, porque aunque vengan guerras, aunque vengan persecuciones, ya usted nos ha prometido su presencia, y eso es para nosotros suficiente. Solo le rogamos que nuestra fe en usted sea firme, no sea débil, más bien nos fortalezcamos para esos tiempos difíciles que vendrán. Le rogamos, Señor, que más que pensar en los tiempos difíciles, pensemos en usted, cómo nuestra relación con usted y cómo debemos incrementarla y todavía unirnos más a usted. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor.